Amén. Dios le bendiga de una manera especial. Amén. Le habla a su hermano Le Casado para así estar compartiendo en esta hermosa noche un estudio, una palabra, gloria al Señor, algo muy edificante que vamos a hablar en esta noche. Y en esta noche o en este día me acompaña mi hermana Stephanie de la Rosa, aleluya, quien va también a estar aportando, aleluya, en la palabra del Señor. Amén. Recuerden que lo que vayamos a hablar en esta noche siempre es por la palabra, que es el argumento y la palabra profética más segura. Alabanza al Cordero de Dios. Y lo que vamos a hablar en esta noche, algo muy edificante, algo que me lo pidieron, algo que muchas personas anhelan, gloria al Señor, y es aprender a conocer la voz de Dios. Amén. O cómo saber si Dios te está hablando. Bendito sea el Señor, aleluya. Recuerde que si no te has suscribido, suscríbete, comparte este video para que también le llegue a otro y también sean edificados. Dale la campanita. Amén, para que te lleguen las notificaciones. Bendito sea el Señor, aleluya. Así que vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Salmos capítulo 33, verso 14. Aleluya. Job capítulo 33, verso 14. Aleluya, para así estar dando inicio, aleluya, a esta palabra poderosa que traemos en esta noche de parte del Señor. Bendito sea el Señor, aleluya. Job capítulo 33, verso 14. Dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Bendito sea el Señor. Aquí vemos que confirmando por medio de la misma palabra de que Dios todavía habla y que Dios habla de diferente forma, que Dios habla de diferente manera. Alabanza al Cordero de Dios. Y una de las maneras, Stephanie, que Dios habla al hombre es por medio de su palabra, que es la palabra más segura. Habla al corazón y habla con voz audible. Bendito sea el Señor. Y eso lo estaremos compartiendo con ustedes en este día. Alabanza a Dios. Vamos a estar orando para así entonces darle seguimiento a lo que hemos iniciado. Padre, en esta hora te adoramos, te damos gloria, te damos honra, Señor. Padre, esto es para exaltarte a ti, para demostrarle Padre, al Dios mundo mío, que ven, todavía Jehová. tú hablas, que Señor, todavía tú obrando, te revelas ven hablando de una manera especial. Mira todo el que estará viendo este live, Señor. Sí, Jehová, Dios mío, te pedimos, glorifícate. Señor, que tú le hables, Señor, que tú susurres su corazón, Señor amado. Padre, que pueda comprender y entender el misterio del cielo de cuando tú hablas al hombre. Padre, que es tu voluntad sobre todas las cosas sea manifiesta. En el nombre poderoso de Jesús. Fortalece y levanta en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor. Nunca nada podemos perder el enfoque de saber cómo Dios habla, cuándo Dios no habla y cómo yo sé que es Dios que me está hablando. La Biblia nos enseña en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, cuando por primera vez nuestro hermano Samuel escucha la voz de Dios. Conocemos que antes de entrar al recedero bíblico, que de una forma u de otra Dios siempre se trata de comunicar con el hombre. Muchas veces lo hace, aleluya, por la palabra, mayormente, gloria al Señor. Otras es a través de profeta, otras a través de sueño, otras a través de profecía o de palabra. Bendito sea el Señor, los cuales nos hace entender que la verdad Dios nos está hablando. La Biblia nos enseña en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, que había un jovencito llamado Samuel, el cual era hijo de Ana y Elcana. Pero este jovencito fue entregado a los pies del Señor desde después de su nacimiento, el cual le tocó, aleluya, crecer bajo lo que era el sometimiento, amén, de lo que era conocer a Dios. Mas sin embargo, a cierta edad, dice la palabra que Dios, aleluya, utiliza la voz de Samuel, pero era la voz de Dios, para hablar entonces con este niño llamado, la voz, de Elí, para poder entonces comunicarse con Samuel. Llamado entendiendo que Dios como Dios no podía hablarle a Samuel, porque entonces Samuel no iba a entender cómo era la voz de Dios, cómo, aleluya, quién era Dios, o quién, aleluya, quién era que le estaba hablando. De esta manera, gloria al Señor, este jovencito recibe la voz del Señor a través del eco de Elí. Note usted
que cuando Jehová habla con Samuel, aleluya, hay una voz que susurra su corazón. Y cuando él escucha esta voz, él se acerca a Elí. Y Elí le pregunta, ¿qué te dice esa voz? Aleluya. Le dice, bendito sea el Señor, levántate. Y él se levanta y creyendo, aleluya, que era Elí, entonces Elí le dice, vuelve a tu lugar. Y cuando esta voz vuelva a hablarte, dile, he aquí, Señor, tu siervo. ¿Por qué? Porque el Señor, para poderle hablar con su siervo, amado, si no le conoce, si no sabe cómo Dios se manifiesta, Dios usa, amén, a la voz de alguien. Yo no sé si a usted le ha pasado, cuando usted estando orando, escucha la voz de un hermano, escucha la voz de su papá, escucha la voz de un familiar que sea muy allegado a usted, para que esa palabra entonces pueda llegar a su vida. Ahora, cuando ya usted conoce a Dios y sabe cómo Dios habla, ahí entonces entra el estruendo de mucha agua que está en el libro de Apocalipsis. Bendito sea el Señor. Aleluya, cuando la voz del Señor ya usted la reconoce y usted sabe que es Él, ahí entra lo que es la voz audible. Amén. Hay algo que debemos de saber, hermano, que pueden haber personas que pueden ministrar la palabra, que pueden predicar con una unción tremenda, pero aún no conocen la voz de Dios. Amén. Porque la Biblia dice que Samuel ministraba en la presencia de Jehová, pero no hubiera conocido, no hubiera escuchado la voz de Dios. Y vemos que hay gente que dice que Dios llamó a Samuel 3 veces y fueron 4, porque a la última vez, a la tercera, que Samuel va donde Elí, ahí es donde Elí le enseña a Samuel y le dice, dile que tu siervo escucha o tu siervo oye. Amén. Alabanza al Cordero. Y por 4ª vez es donde Dios habla a Samuel. Entonces Samuel empieza a conocer la voz de Dios. Alabanza al Cordero. ¿Sabe algo, Stephanie? Que uno de los factores, una de las cosas que el evangélico y el hombre de Dios tiene que tener, aleluya, en el mundo espiritual activo, es el descendimiento de espíritu. Amén. Amén. Porque Primera de Juan capítulo 4 verso 1, vamos a leerlo. Dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El descendimiento de espíritu te va a hacer entender si quien te profetiza, si quien te habla o a quien tú estés escuchando es Dios o no es Dios. Alabanza al Cordero. Porque hay algo que yo empecé a comparar, Stephanie, y es que el diablo habla como Dios, pero la influencia que deja no la deja como Dios. Es así. Cuando Dios habla, hay gente que dice, wow, Dios me habló y siento las orejas que las siento prendidas, siento como un fuego en el pecho, Dios mío, siento poder. Hay gente que cuando Dios le habla se ponen como hasta nerviosos, empiezan a llorar. O sea, hay algo como que choca con el espíritu, que se siente algo sobrenatural. Amén. Ahora, el diablo puede hablar como Dios, pero nunca va a dejar esa presencia, esa esencia de que Dios que te habla. Amén. ¿Usted me está entendiendo? Es así, porque notas tú que la palabra cuando Dios habla con Jeremías, que lo seduce, fue por la voz, o sea, fue la palabra que sedujo a Jeremías. La Biblia no especifica qué fue lo que Dios le dijo a Jeremías, pero cuando esa palabra visitó a Jeremías, fue seducido aún hasta sus huesos, de tal manera que él dijo, quise sufrirlo, mas no pude, porque fuiste más fuerte que yo y me venciste. Cuando la palabra de Dios llega, o la voz de Dios, porque conociendo la voz de Dios, cuando la voz de Dios llega al corazón de un hombre, directamente el espíritu que está puesto en el hombre se activa a reconocer que es Dios que le está hablando. Oh, gloria a Dios. Santo. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando el espíritu que había en Jeremías recibió el embate o el choque de la palabra, alabanza, de tal manera que activó en él. Cuando el apóstol Juan le escribe a la iglesia universal diciéndole, escudriñad los espíritus para ver si vienen de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos profetas que profesan el nombre de Dios, como el profeta Ananías en el libro de Jeremías, cuando él dice, ciertamente Jehová le quitará el yugo de hierro y se lo pondrá de bronce, o sea que le va a aligerar la carga, pero la esencia anda.
La esencia que él había dejado fue una esencia de confusión. Fue una esencia que dejó al pueblo en espera, como será verdad. Cuando Dios habla a un hombre, como tú decías, deja gozo, deja paz, deja sobre todo esperanza. ¿Por qué? Porque cuando Jeremías quería rendirse, la palabra lo reanimó. Según el capítulo 15, verso 15 del libro de Jeremías, Jeremías decayó, Jeremías perdió la esperanza, Jeremías perdió la fuerza. Pero dice la Biblia que cuando la voz de Dios, dice que Jehová reanimó a Jeremías, y cuando lo comenzó a reanimar, cuando le enfrentó, le dijo que se convierta él, aleluya, ellos a él y no ellos a ellos. O sea, le dice a Jeremías que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿Por qué? Porque cuando mi alma adora, porque cuando la palabra llega al hombre, aleluya, lo seduce, lo envuelve, de tal manera que lo quebranta, lo levanta, lo anima, lo lleva a meterse en la intimidad. Por eso, vale, yo me pregunto, ¿cómo es que tú escuchaste la voz de Dios, pero tú no accionaste a un cambio? Santo. Yo me pregunto, ¿por qué hay tanto evangelista o tanto profeta que profetiza, pero lo que dejan es un volcón, lo que dejan es un problema? Entonces, vemos que el pastor, en vez de ver una edificación o una multiplicación en la iglesia, lo que encuentra es un problema en la congregación. ¿Por qué? Porque dicho profeta no habló Jehová a través de su boca, porque dicho evangelista no tiene esencia de la palabra, y la verdadera voz de Dios está aquí escrita. Amén, eso es así. Mira, tocaste unos puntos muy finos, y es que la esencia de que cuando Dios habla, ¿sabes qué? Que cuando Jesús iba camino de Emaús, que se le apareció a esos hombres, gloria al Señor, ellos no percibieron por el momento de que era Dios, incluso lo tuvieran como forastero, gloria al Señor, aleluya. Pero cuando Jesús lo deja, ellos empezaron a testificar, santo, ellos empezaron a decir, wow, un fuego en mi corazón sentía cuando Él hablaba, bendito sea el Señor. Entonces hay algo que se manifiesta en tu interior, algo que es inexplicable cuando Dios te habla. ¿Me entiendes? Ahora, cuando es la voz del diablo que te habla, te deja como inconfuso, que tú empiezas a ponerle más de 1000 señales. Hay gente, Stephanie, que ya conoce la voz de Dios y que ya sienten la seguridad cuando Dios le habla, que ellos mueren ahí. Fue Dios que me habló, fue Dios que me dijo que verde. Se puede levantar Sanbalán y Tobías, ellos dijeron que fue Dios. Mire, lo más esencial y lo más seguro es cuando usted aprende a conocer cuando Dios le habla. Nadie lo puede mover, nadie lo hace cambiar, nadie lo mueve de su territorio cuando ya usted aprendió a conocer la voz de Dios. Ahora, hay un punto. Hay gente que dice que Dios le habla audible. Al que Dios le habla audible, no digo que no, porque Dios habla. Habla audible, Dios habla. Al que Dios habla audible, hay unos efectos corporales que se manifiestan. Absolutamente. Totalmente. Amén. Yo escuché a un pastor que me decía que Dios le habló, y dice que él estaba acostado cuando Dios le habló, y que él cayó para el piso y amaneció en el piso temblando, porque su voz fue como estruendo de muchas aguas que lo removió su cuerpo. Le habló al espíritu, su cuerpo fue removido. Pero hay algo que hay que entender: Dios no habla carne. Amén. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dios habla al espíritu, a gente que lo busque. Para poder Dios hablarte, hay que buscar a Dios, hay que tener más intimidad con Dios. Y no simplemente eso, Ale, sino que el que no tiene el Espíritu de Dios no puede discernir quién es Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando, antes de entrar a esa parte, voy a hacer un paréntesis. Dijiste que Dios habla voz audible, y es así. ¿Sabe por qué Dios habla audiblemente? Y es una de las formas de Dios hablar también. Porque el tema esencial es cómo yo sé que Dios me está hablando. Amén. O cómo yo puedo conocer la voz de Dios. No nos podemos ir tan lejos. Aleluya. La Biblia especifica que Isaías, cuando escuchó al que hablaba en el capítulo 6 del libro de Isaías,
dice que la voz de quien hablaba, perdón, de Ezequiel, era como estruendo de muchas aguas. Amén. ¿Por qué? Pero vuelvo y repito, es una forma de Dios hablar. Dios habla en revelación. Dios habla a través de profetas. Dios habla a través de sueños, porque revelación y sueño no es lo mismo. Así es. Dios habla a través de su propia voz. Dios usa voces que tú puedas reconocer para llamar tu atención. Amén. Amén. Avalando tu testimonio acerca del pastor, no voy a hablar como tercera persona. A mí misma, cuando el Señor me llamó, aleluya, al ministerio, yo todavía no era bautizada, todavía no era reconocida, yo simplemente era Stephanie y punto. Llegó un momento que Jehová llamó mi atención. Un día a las 3 de la tarde, mientras yo oraba, yo soy de las personas que me gusta mucho orar, me gusta hablar mucho de la oración. Y yo tendía, aleluya, orar y acostarme para escuchar la voz de Dios. Aleluya. Es otra cosa, hermano. Para Dios poderte hablar, tú tienes que tener motivo, o sea, tú tienes que accionar porque tú quieres escuchar a Dios. Tú tienes que poner de tu parte para escuchar a Dios. Aleluya. Y yo me acosté ese día. Y me acuerdo que mientras yo estaba acostada, escuché esa voz que me visitó. Y llamado, fue tanta la emoción que yo quería quedarme ahí para escuchar lo que me quería decir. Pero quería salir corriendo porque me daba miedo. Pero me quería quedar ahí porque yo quería saber qué era lo que me quería decir. Alabado sea el Señor. De tal manera que cuando habló mi vida, mi cuerpo y mi mente, todo comencé a temblar. Yo comencé a llorar, comencé a decirle, Señor, y eres tú que me está hablando. Y cuando abrió su boca, o sea, cuando expresó la palabra, me llamó por mi nombre. Primer punto, anda Jehová. Santo. Cuando Dios llama o habla con una persona, no le habla por su nombre pasado, mucho menos por su apellido, ni por el nombre que le pusieron en el barrio. Cuando Dios habla o llama a una persona audiblemente, lo llama por su nombre verdadero. A mí me dijo Stephanie de la Rosa de Jesús, soy yo Jehová tu Dios, el que te cogió desde el vientre de tu madre. Soy tu padre y soy tu madre. Te digo algo, gloria al Señor. Te he cogido desde el vientre de tu madre para ser profeta de las naciones, como evangelista de los últimos tiempos. Yo no sabía que era eso, hermano. Vasaya. Yo no sabía que era usar la Biblia. Lo mío era orar y ayunar y sediciar. Yo no conocía que era predicar. Yo no sabía que era esto, tener denuedo de la palabra. Y me dijo, te voy a llevar a las naciones. Te pondré a predicar a tiempo y afuera de tiempo. También tampoco sabía que era eso. Basanda. Y me dijo, gloria al Señor, sé tú a donde quiera que tú vayas. No imites a nadie. Alabanza, sé humilde. Aleluya. Porque la humildad te llevará a donde la unción no puede llevarte. Me dijo, te abriré puertas, pero no te doble. Esa palabra me estremeció. Esa palabra me quebrantó. Yo comencé a temblar. Yo comencé a llorar. Yo decía, wow, Señor, me estoy volviendo loca. Abasanda, Kima, Levasoa. Anda. Y yo salí corriendo para la casa de una prima mía que vivía puerta por puerta conmigo. Y le dije, hermanita, gloria al Señor fulana. Aleluya, se llama Indriano Sunamota. Alabado sea el Señor. Le dije, Indri, me apareció el Señor. Me habló la voz de Dios. Y me dijo, ¿qué te dijo Dios? Aleluya, veo tu rostro compálido. ¿Qué te pasa? Le dije, me habló Dios. Me dijo, pero cálmate, habla. Le dije, se me apareció Dios. Y me dijo me dijo, gloria al Señor, que sea yo donde quiera que vaya. Que me llama como evangelista de los últimos tiempos. Y me dio miedo decir lo que él me dijo a mí. Porque yo entendí, amado, a la misma vez, aleluya, que mis emociones, el deseo de saber quién era Dios, se habían activado. Pero mientras yo, mientras yo hablaba con ella, la pared de la sala comenzó a brotar aceite, jabacanda, para confirmar de que él me había hablado. O sea, que cuando Dios habla, trae evidencia consigo. Cuando Dios habla, trae señal consigo. Cuando Dios te dice, mira, ve a tal esquina, Urrabaquima, él va a respaldar lo que él te está diciendo. Pero si tú vas a la esquina, no vengas tú a decirme a mí, aleluya, que no, que tú vas a poner otra señal. No. Y dije que están haciendo la señal de Gedeón. Gedeón puso señal. Primer punto. Él sabía que el ángel estaba hablando. Él sabía que era un ángel que estaba ahí. Porque la vestidura de este ángel
no era la vestidura de ellos. Y era totalmente diferente, mostrando que él no era de la tierra. Y le puso señal, porque ellos estaban bajo una guerra, hermano. Ellos no estaban viviendo una vida light. Ellos no estaban compartiendo, no estaban sentados en compartir. Ellos estaban pasando por una posición, por una conducta, amado, donde ellos estaban viviendo bajo cuevas por la persecución. Aleluya. Y por eso él puso señal. Pero Gedeón sí sabía que el que estaba ahí era el ángel de Jehová. Wow. Cuando Elías profetizó, ¿vale? Elías hizo que 400 profetas Baal se mataran. Pero Elías vino a conocer a Dios, fue cuando estaba en la cueva. Terrible. Hay personas, hermano, que están profesando y están profetizando, pero aún no han escuchado a Dios. Terrible. No sabe cómo es que Dios habla. Tocaste un punto muy fuerte. Hay gente que uno de los puntos más esenciales para aprender a conocer la voz de Dios es que usted tiene que tener una cercanía hacia Jehová, una cercanía hacia Dios. A María nadie tuvo que decirle. María le dijo, ese es, sí, yo lo conozco, aunque esté resplandeciente, resucitó el tercer día, sí, es el Hijo mío. Aleluya. Dios mío, siendo presencia. Acércate a Dios. De la única forma. Limpia tus oídos, porque es un punto. Dios habla espíritu. Limpia tus oídos espirituales. Acércate a Dios. Acercado a Dios y Él se acercará a nosotros. Aleluya. Para poder conocer a Dios, la voz de Dios, hay que primero acercarse a Él. 2 puntos. Amén. Te acercas a Dios y conocerá la voz de Dios. Escuchará la voz de Dios. ¿Y cómo una persona puede hacer eso? O sea, ¿cómo alguien puede entrar a una comunión? O sea, ¿cómo alguien puede saber o puede producir que Dios le hable? ¿Qué es lo que tiene que hacer para provocar que Dios le hable? Una vida de intimidad con Dios. Una vida de intimidad con Dios. O sea que para tú poder tener una cercanía, lo tienes que hacer orando. O sea, la única forma que tú puedes manifestar o provocar que Dios te hable es orando. Y es tanto así que a veces el mismo Dios provoca que tú ores para Él hablarte. Exacto. Porque donde estaba Samuel no estaba en la pierna de su madre. Samuel tampoco estaba en la casa de su madre. Samuel estaba en la intimidad de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo yo puedo alcanzar? Y quiero que tú se lo respondas a los que verán este video. ¿Cómo yo puedo alcanzar que Dios me escuche? Mira que yo hablaba de eso. Porque el punto esencial no es orar, es saber si Dios te está escuchando. El punto es saber si Dios te está escuchando. El mismo Daniel dice en la Biblia que oraba 3 veces al día. 3 veces al día oraba Daniel, buscando respuesta, esperando respuesta. Gloria a Dios. Bendecido sea el Señor. Entonces el punto clave es acercarse a Dios. O sea, Esteban, mira, antes de tú soltar esa, yo sé que tú tienes algo especial. Tú sabes que hay mucha gente, yo sé que hay mucha gente que está confundida ahí. Hay mucha gente que dice, Señor, eres tú que me está hablando. Eres tú, confírmame, confírmame. Y Dios lo ha confirmado tanto, lo que pasa es que no se han detenido a analizar si fue Dios que le habló. Párate, aunque esto no deja que te confundan, que fueron los demonios, que fue el diablo, que eso es mi concupiscencia, que eso es esto. ¿Tú me entiendes? Mira, para poder escuchar directamente la voz de Dios, las emociones tienen que estar sujetas. Como decía mi hermano Alex, muchas veces ya Dios nos respondió, ya Dios nos habló, pero el aceleramiento del día a día nos impide detenernos para saber si Dios nos habló. ¿Cómo yo sé que Dios entonces me habló? Fácil, hermano. Aleluya. Porque hay veces que ya Dios nos habló, pero no aceptamos la respuesta de Dios. Ya no aceptamos que ya Dios me está hablando y me está diciendo que suelte eso. O sea, espérate, deténme eso ahí. Tú me estás diciendo, Stephanie, que todo el que esté esperando que Dios le hable no puede esperar la respuesta que ellos quieren oír. No. Dios mío. Jamás. Está bueno. Cuando Daniel oraba, Abasayama, Endalaba Kima,
Daniel se detuvo entonces para la respuesta, pero nunca dejó de orar. Nunca dejó de orar, terrible. Porque una cosa es, yo espero tu respuesta, pero sigo aquí. Inmediatamente cuando alguien va a una junta, él va y deposita su petición a la junta. Yo vine a sacar un acta de nacimiento, ellos le dan un papel y dicen, vaya y haga tal cosa, y en tal día regrese. Pero esa gente no se detiene a buscar ese documento. Esa gente no detiene de hacer función a lo que ha determinado. ¿Qué es lo que quiero decirte? Tú quieres oír a Dios, pero no te detienes. Tú quieres oír a Dios, pero no ora. Tú quieres oír a Dios, pero estás buscando respuesta en hombre, hermano. Si tú estás orando para que Dios te confirme tal cosa, detente, como decía Ale. Tú tienes que detenerte, visualiza a dónde yo estoy haciendo, qué yo estoy haciendo. Tú quieres ser lleno del poder de Dios. Tú quieres ser bautizado, pero no sé si Dios me está hablando, no sé si Dios me está ministrando, no sé si Dios me está respondiendo, porque tu mente no está cautivada. ¡Wow! La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1, dice, presentad vuestro cuerpo como sacrificio agradable y perfecto ante los ojos de Dios. ¿Qué es ser perfecto? Ser perfecto no es tener la nariz perfilada, no es tener los cabellos así como los míos, no es andar para arriba abajo con megáfono. Ser perfecto es andar bajo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Saber y entender que estoy andando como el Señor le agrada. Elías, vuelvo y repito y menciono a Elías. Elías fue uno de los profetas que manifestó una de las señales más contundentes. Abrió y cerró los cielos con una profecía. Amén. Pero una amenaza detuvo al profeta. Ven, como tú decías al principio, cuando Dios habla, amén, tú mueres ahí. A mí Dios me habló. Puede venir Juan de los Palotes, a mí Dios me habló. Mi alma adora a Jesús. Yo no sé cuál es la respuesta que tú quieres de Dios, ni qué es lo que tú estás buscando, pero vengo a decirte a ti hoy, y venimos a decirte ambos, detente. Detente para que sepas, amén, aleluya, que ya Dios respondió hace mucho. A la que le falta conocer la voz de Dios es a ti. Santo. A mí me hablaba una joven de Los Ángeles, Alabanza, Nueva York, y ella me decía, manita, yo quiero ser llena del Espíritu Santo y quiero que Dios me use como Dios te usa a ti. Ay, santo. Y yo le dije, mira, manita, para que Dios te use como me usa a mí, tú tienes que atreverte, tú tienes que accionar, tú tienes que preparar tus emociones y tienes que buscar la respuesta de Dios, pero de rodillas. Una gente que no ora, una gente que no está en la presencia, una gente que lo que anda comiendo arroz, bichuela y carne todos los días, una gente que lo que anda ociosa, una gente que lo que anda en contienda, ¿cómo escuchará la voz de Dios? De la única forma que tú puedes escuchar la voz de Dios es siendo íntimo con el Señor. José, capítulo 37 del libro de Génesis. José no era el más lindo de la casa de Jacob. Ahí estaban los hermanos de él, estaban los hijos de Jacob, que eran 12 hijos según la tribu. O sea que habían 11 hijos más viejos que él. Pero Dios, te voy a decir una cosa, no trata con todo el mundo, ni habla con todo el mundo, y tampoco habla todos los días. ¿Por qué? Porque Rubén era el más viejo, y Rubén podía ser doctrinado de una manera sobrenatural por su padre, que fue el primogénito. Mas sin embargo no, Dios se place de los humildes, hermano. El gozo de Jehová está en la humilde. ¿Por qué? Porque hay muchos que si Dios les permite, basanda, quima, si Dios les permite escuchar la voz como ellos quieren, se olvidan de Dios, hermano. Se olvidan de Dios. Mas sin embargo, este niño es el último de la casa de los de aleluya, y Dios se place en promoverlo en Egipto, en proclamarlo como segundo gobernante. ¿Pero por qué? Porque los altivos, en vez de apoyarlo en el sueño que él tenía, que ustedes y yo conocemos, decían que ella es soñador. Hermano, lo que ha llevado que la voz de Dios carezca en los corazones de muchos son las murmuraciones, son las contiendas, son la división. Si tú eres un divisor contencioso, detente.
Si tú quieres que Dios te hable, detente. Si tú quieres conocer la voz de Dios, detente. Lee la Biblia, hermano. Ora, ayuna, sube al monte. Si al pastor no le gusta, ve a la iglesia. Busca una intimidad con Dios. Provoca que Dios rompa ese hielo que tiene en tu medio. Ale, cuando este muchacho, nuestro hermano Pablo, le mandaba carta a la iglesia, sea de Efeso, sea de los filipenses, sea de los romanos, sea de Corintios, sea de tesalonicenses, vemos que Pablo, hay un momento que Pablo dice, esto no lo escribo yo, sino el Señor. O sea, esto no lo digo yo, sino Dios. Y en otra dice, esto no lo dice el Señor, esto lo digo yo. Sí. ¿Por qué Pablo hacía ese énfasis en definir entre las cosas de Dios y entre las cosas de Él? ¿Por qué? Porque el mismo Pablo sabía, aleluya, que hay cosas que no hay que esperar la voz de Dios. Pablo no tenía que esperar que Dios le dijera, dile a ellos que no peque. Porque es evidente, hermano, para tú escuchar la voz de Dios, tú no puedes pecar. No peque, hermano. Evita el pecado, como sea. Sal corriendo. Sal de tu casa, si no puedes estar en tu casa. Ve para donde fulano. Pero no permitas que las cosas que Satanás tiene frente a ti te robe el poder a escuchar la voz de Dios. Hay trabajos que te han robado la intimidad con Dios. Hay amistades que te han robado la intimidad con Dios. Hay noviazgos que te han robado la intimidad con Dios. Y todo lo que te aparta de Dios no viene de Dios. Simplemente ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Tú quieres saber si Dios te habla? Examínate. Sopesa tu intimidad. Cuando Dios habla, de las diversas maneras que lo hace, volvemos y repetimos lo mismo. Jehová lo primero que hace es seducir el alma. Wow. Cuando Dios hablaba con Adán, Dios no hablaba con la carne de Adán. Dios hablaba con el espíritu de Adán, con el hombre que no había pecado. Anda. ¿Quién recibió la condena en el huerto de Edén? Fue la carne que recibió condena. ¿Quién fue amenazada? El espíritu. El alma, perdón. Al alma fue que le dieron juicio. Al alma fue que le dijeron, gloria al Señor, ciertamente morirás. Y la palabra morir es dividir, quitar, desconectar. Te digo, tu alma y yo no tendremos la misma comunión. Ahora, para tener la misma comunión, ahora tú vas a tener que sacrificar un cordero o sacrificar palomino para entonces yo poder entrar a la comunión contigo. Wow. Cuando Dios habla con Caín, cuando Dios habla con Caín, ¿a quién Dios confronta? Dios confronta al hombre que cometió el pecado, al alma de Caín. Le digo, ciertamente, si te vio honrado a ti, no se ve enaltecido tu corazón. Porque Dios lo que busca, hermano, es un corazón dispuesto a escucharlo. Dios está ahí para hablarte. Dios está ahí para responder tu pregunta. David no era mejor que tú, pero David sabía provocar la respuesta de Dios. David sí sabía provocar que Dios le hablara y que provocar que Dios mismo le enseñara y le diera a entender cuándo era la respuesta de Dios. Cuando Natán llega a la casa de David, llega con una respuesta confrontadora pero con resultado. Y todo el que confronta sin resultado positivo, Dios no le envió. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. 3 puntos. Amén. 3 puntos que usted se los lleve y los guarde ahí. Gloria a Dios. Amén. Vamos a hacer una oración después que terminemos por aquellas personas que tienen los oídos, gloria al Señor, sucio, aleluya, de tantas cosas. Lo primero es descendimiento de espíritu. Para que no haya confusión. Para que no haya confusión, para que nadie lo engañe, diciéndome Dios me dijo, o qué voz le susurró al oído. Lo segundo, el diablo puede hablar como Dios, pero no deja la esencia como Dios. Y lo tercero, como yo digo, o dicen varias personas, este oído que podemos palpar es para escuchar a los hombres, pero el espiritual es para escuchar a Dios. Eso así. Y no deje que el espiritual sea envenenado y sea ensuciado. No me venga usted
recogiendo chisme por ahí, recogiendo crítica y después decirme en un altar, Dios me dijo, Dios me habló. Eso es mentira, Dios no le habló nada, le habló el chisme. La Biblia dice que cuando el pan Jesús lo partió, dice que los ojos fueron abiertos. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Dios. Ahí fue que fueron abiertos, hermano, sus ojos fueron abiertos. Hay gente que hay que partir el pan. Eso, amén. Hay gente que hay que partir el pan para que vean las cosas espirituales, para que escuchen a Dios. Amén. Y yo sé que hay gente, hermano, que se alimentó de esto. Gloria al Señor. Amén, hermano. Dios le bendiga de una manera especial a Estefany. Que muchas dudas fueron respondidas. Sí. Y como dice Alex, pase lo que pase, que tu intimidad con Dios no sea movida. Vea lo que vea, avance en el Señor. Ya esto es como un consejo. Si tú quieres permanecer en Dios, trata de escucharlo a Él. Y todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno, aunque esté malo, es bueno, viene de Dios. En toda mi vida, hermano, porque Estefany habló cuando escuchó a Dios, no voy a testificar, pero le voy a decir algo. En toda mi vida del Evangelio, Dios me ha hablado una sola vez en voz audible. Y fue en el monte de Marino, yo gimiendo en un proceso, hermano, y llorándole a Dios, llorándole al Señor ahí. Amén. Y eso fue, hermano, que mi cuerpo no se podía mover. Solamente hablaba con el Señor y eso era lágrima y lloro, sí lloro. Amén. Pero ¿dónde fue? Buscando a Dios. Acérquese a Dios y Dios se acercará a usted. Amén. Y usted conocerá la voz de Dios. Jesús dijo, porque mis ovejas me conocen y ellas conocen mi voz. Yo las llamo y ellas me responden. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga, hermano, de una manera especial. Que usted le suelte, Estefany, a esos jóvenes, gloria al Señor, que tienen ansia de seguir creciendo. Amén, de cumplir su sueño. ¿Qué usted le dice? Gloria al Señor. Bueno, mi consejo para los jóvenes directamente es: siempre esté pendiente que la salvación vale más que un ministerio. ¿Tú quieres crecer en el Señor? Primero, búscale. Ora más. Obvio, habla menos. Acércate más a la intimidad. Te voy a dar un consejito que eso lo hago. Lee la Biblia de madrugada y Dios te responderá. Terrible. La Biblia dice en el libro de Salmos: si de mañana te busco en oración y mi ruego llega al Todopoderoso, entonces mi postrer estado ya será mejor que el primero. Te conviene a ti mantenerte a donde Dios te vea. Al que le conviene escuchar a Dios es a ti. No te dejes mover por críticas, ni por murmuraciones, ni por levantamiento, ni mucho menos por calumnia. Pase lo que pase, ten pendiente, tú tienes que salvarte. Cuando te veas temblando, di: esto es por mi salvación. No es por predicar, no es por profetizar, no es porque Dios me usa. Olvídate de eso. Enfócate que todo es por tu salvación. Trata de escuchar la voz de Dios. Y si aún no entendiste esto, pues órale al Señor y dile que te enseñe a escuchar su voz, que Él lo hará. Así que levántate en el Señor, permanece en su palabra y la palabra permanecerá en ti. Amén. Amén. Gloria al Señor. Esta noche o cuando escuche este video, yo quiero que tú cojas aceite y yo quiero que unjas tus oídos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que anteriormente realmente donde ungían era detrás de las orejas. Aleluya. Que ungían a los profetas. Bendito sea el Señor. Santo es el Yo Señor. quiero que tú unjas tus oídos. Aleluya. Y dile: Señor, abre mis oídos a escuchar tu voz. Aleluya. Y que de en ese momento en adelante tus oídos sean purificados y sean santos. No tolere el chisme, no tolere la crítica. Ciérrale el oído al diablo en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú cierres tus ojos. Vaya a orar por ti ahora, en esta hora. Aleluya. Para que el Señor conteste en el nombre de Jesús. Después de este video, Dios te hable con voz audible o en tu corazón. Amén. Páralo los corazones, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, Espíritu Santo de Dios, por el poder de tu palabra, Señor. Oh, mi alma te glorifica. Padre, hay un remanente que ansia, hay un remanente que tiene hambre de escucharte, de escuchar una respuesta, Señor. Padre, no la están buscando en hombres, Jehová. Quieren que tú le hables directamente, conocerte, vivir esa experiencia, Señor, contigo. Padre, por el poder de tu santa palabra, Señor, unge los oídos, Jehová, en el nombre de Jesús. Padre, unge los oídos, guarda los corazones, Señor, para que escuchen tu voz, Jehová, en el nombre poderoso de Jesús. Mira todo aquel que está siendo procesado, Señor. Dios, que tiene guerra para oírte, Dios mío. Sí, Señor. Padre, que se siente solo, que siente que ya tú no le hablas.
Dios. Padre amado, entra a su intimidad, Señor. Vuelve a hablar con tu sierva, Dios mío. Vuelve a hablarle, vuelve, aleluya, a tocar su intimidad. Sí. Llénalo, Dios mío, de tu presencia. Inúndale, Señor amado, de tu gracia. Padre, toda acción tiene una reacción. Produce en ello una acción, un movimiento. Dios. Para que tú le respondas. Padre, que de ahora en adelante no sean normales, sino que busque tu presencia. Abre el entendimiento, aleluya, y la sabiduría al que escucha, y el entendimiento al que habla. Es que en nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por lo que Gracias, hiciste. Jesús. Gracias por lo que harás. En Mira, el nombre por cada de Jesús. youtuber que verá este video, por cada Padre, siervo Señor, en que el verá nombre este de live, te pedimos que en nombre de Jesús, que susurre su corazón, Sí, y Señor. que ellos sean conmovidos y seducidos a entrar a tu presencia. En el nombre de Es que en nombre de Jesús, Dios le bendiga, Dios le guarde. Stephanie de la Rosa estuvo con ustedes y su hermano le casado. Suscríbete, comparte, dale like, motiva a los hermanos que escuchen, que esto no es para ti solo, esto es para que todos seamos motivados a escuchar la voz del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Fuego.